que tengan una buena, agradecer, ¿cierto?, la asistencia. Entonces, Andrés, creo que estamos ya en el tiempo, ya no me da la impresión que, bueno, si sigue entrando gente más adelante, ¿cierto?, se le acepta el ingreso. Entonces, yo creo que estamos como en la hora para empezar, para no demorar a Álvaro en su presentación, ¿cierto? Y comenzar nuestra segunda conferencia del ciclo. ¿Tú me avisas? ¿Estás grabando? Yo creo que sí. Bueno, doy la bienvenida a todos y a todas a esta segunda conferencia, en donde tenemos ya como invitado al profesor Álvaro Moreno Leoni, quien desde ya, ¿cierto?, ya, agradecemos su participación, y también, por supuesto, en aceptar nuestra invitación para colaborar dentro de este segundo ciclo que ya nosotros, como lo hemos enunciado en la semana anterior, tiene como objeto ya abrir espacios colaborativos, ¿cierto?, en nuestra Hispanoamérica. Por tal razón, invitamos a un investigador de Chile, el profesor Moreno de Argentina, y el profesor Juan Manuel Cortés Copete, que estará la próxima semana con nosotros desde España. Voy a presentar al profesor Álvaro Moreno. Él es doctor en Historia, profesor de las Universidades Nacionales de Córdoba y Río Cuarto en Argentina, es investigador con ICET. Ha participado en proyectos de investigación, entre los cuales uno de los últimos que ha trabajado, que lleva como título Libertad, Imperio y Civilización, una aproximación conceptual a la construcción occidental de la historia antigua clásica, sus líneas de investigación en la historia e historiografía helenística, y es autor, ¿cierto?, de un libro muy conocido dentro de nuestro medio latinoamericano, por supuesto, y de hecho se lo agradecemos mucho a los que estudiamos el mundo helenístico, que es Entre Roma y el mundo griego, memoria, autorrepresentación y didáctica del poder en las historias de Polibio. La conferencia que nos va a ofrecer el profesor Álvaro Moreno lleva como título La expansión de la Confederación Aquea Helenística entre coerción e integración. Después que el profesor, ¿cierto?, termine su presentación, damos espacio, como siempre, a comentarios, a preguntas, a generar, ¿cierto?, nuestra retroalimentación, nuestro debate, algunas dudas sobre el tema que él está presentando. Pueden hacerlo a través, ¿cierto?, levantando la mano a través de la aplicación, o por el chat. Así que yo ahora dejo con mucho gusto al profesor Álvaro Moreno para que nos exponga su tema de investigación, que yo sé que es lo que está desarrollando actualmente. Adelante, por favor, Álvaro. Muchas gracias, Leslie, por la presentación y por la invitación, que además también agradezco a los demás miembros del GEIMA, Paula Donoso, Andrés Sáez y también Néstor Urrutia por la confianza depositada en venir a hablar de un tema que estoy en la actualidad desarrollando, que está relacionado con la expansión de la Confederación Aquea, y que tiene que ver con discutir algunos de los tópicos que han sido dominantes en las aproximaciones desde la época moderna a este Estado griego helenístico. La Confederación Aquea Helenística, yo voy a me voy a referir solamente a ese momento en la historia de Acaya y del Peloponeso. No voy a hacer referencia ahora a la entidad política que existió en época clásica. Me voy a centrar específicamente en el momento entre el 281 y 280 a.C., que es el momento en que se vuelven a unir 4 ciudades aqueas para conformar un koinon, una confederación en términos modernos, hasta el 146 a.C., que es el año en el cual la Confederación Aquea pierde la guerra contra Roma, el Bellum Achaicum, y es disuelta momentáneamente, pero de todas formas cuando vuelve a aparecer ya no tiene las características de una confederación de tipo político, época helenística. Acá les coloqué, digamos, en la diapositiva 3 mapas, un poco básicos, pero para aquellos que no están tan familiarizados con el tema de
la conferencia puede ser útil. La Confederación Aquea recibe el nombre de la Acaya, que es una región del norte del Peloponeso, que está acá marcada en el mapa que tienen ustedes a la izquierda, en color verde. Es una región digamos, con ciudades relativamente antiguas, de fines de la época arcaica, con una densidad demográfica bastante baja y que nunca había tenido una importancia demasiado grande en la política interestatal en el mundo griego, hasta este momento del siglo III a.C. La confederación se va a expandir rápidamente, ya tienen el mapa del medio marcado en color rosa, más o menos lo que es la expansión de la Confederación Aquea hasta el estallido de la guerra contra Cleómenes III de Esparta, en el 229 a.C. Y finalmente, en el otro mapa, marcado en gris, aunque hay algunas cuestiones que podrían marcarse con respecto a ese mapa. Confieso que intenté hacer un mapa con GIS y tengo que seguir con mi curso intensivo, porque digamos, hay algunos matices digamos, con respecto a la ocupación del territorio del Peloponeso, que si quieren después los conversamos, pero grosso modo hacia el 191, 190 a.C., esa ya sería la expansión de la Confederación Aquea, ¿no? Es decir, una expansión que en el lapso de unos 90 años llevó a una pequeña confederación de 4 pequeñas ciudades en el norte del Peloponeso a prácticamente unificar la península, lo cual, digamos, parece bastante modesto si pensamos que el Peloponeso tiene un tamaño aproximado de 25.000 kilómetros cuadrados, es bastante reducido, un poco para que los que están acá escuchando se orienten, es un tamaño equivalente más o menos parecido al del Estado de México, a la provincia de Tucumán en Argentina, a la 8ª región en Chile. Pero es algo que ni siquiera Esparta en época clásica consiguió, ¿no? Por supuesto, nunca logró incorporar a Argos, nunca logró incorporar algunas de las ciudades aqueas, etc. Y por supuesto tuvo aliados dentro de la Liga del Peloponeso, pero no los integró políticamente de la forma que sí hicieron los aqueos. Bien, vamos ya a la charla propiamente dicha. Hay 3 ideas importantes que dominan la historiografía sobre la Confederación Aquea, o que a mí me gustaría discutir en esta oportunidad. La primera, que no voy a impugnar porque tiene grandes bases, digamos, no solo es una idea fuertemente asentada, sino que también es una idea que tiene que es muy plausible y que tiene gran fortaleza explicativa. Es que la Confederación Aquea fue pensada ya por lo menos de la obra de Montesquieu, si no nos retrotraemos hacia la obra de Hugo Ennius, 1626, en el siglo XVII, como un modelo político de Estado federal. Es decir, desde Montesquieu hasta Emily McKill, para tomar un libro más reciente del año 2013, se ve a la Confederación Aquea como un modelo de Estado federal capaz de articular de forma eficiente instancias de poder federal con instancias de poder local, distribuyendo de forma equitativa derechos, cargas y obligaciones, e integrando de forma plena, mediante el otorgamiento de una ciudadanía política, a los habitantes de las distintas poleis del Peloponeso que se fueron incorporando desde el siglo III a.C. a la misma. Se podría ampliar más esta cuestión. Yo planteé en el medio, planteé Montesquieu, planteé McKill, pero en el medio esta es una idea que podemos rastrear en las obras, por ejemplo, el abad de Mably, a mediados del siglo XVIII, las observaciones sobre la Grecia antigua. Lo podemos encontrar también en 1863 en la obra de Edward Freeman, sobre el federalismo antiguo y moderno. Lo podemos encontrar a comienzos del siglo XX en la obra de Aldo Ferravino, sobre Arato. Lo podemos encontrar, en definitiva, digamos, en la gran mayoría de las obras del siglo XX. Una segunda idea que aparece en estas obras desde el siglo XVIII, por lo menos, aunque podría extenderse hasta el siglo XVII, es que, además de ser un modelo eficiente de articulación entre poder federal y local, la expansión llevada adelante por la Confederación Aquea no debería ser entendida como una conquista, sino como una integración. Es decir, digamos, en la reconstrucción de la experiencia histórica
de expansión de la Confederación Aquea, hay un énfasis puesto en el consenso, en la integración y en la idea de pacificación, unificación, liberación del Peloponeso por parte de los aqueos, ¿no? Por supuesto, contra toda una serie de actores políticos que son construidos de forma negativa, como son los Antigónidas, la dinastía macedónica de los Antigónidas, la fuerza de Cleómenes III en Esparta, o las incursiones de los etolios. Particularmente este es el gran, digamos, la gran fuerza antagónica que se construye en este discurso histórico frente a los aqueos. Es decir, los etolios son considerados como un modelo negativo, expansionista, tiránico, despótico, imperialista, agresivo, etc., siempre por oposición a los aqueos. Y el tercer punto que es importante destacar antes de comenzar es que esa imagen idílica, edulcorada de la expansión aquea está fuertemente relacionada con las fuentes literarias que sustentan esta reconstrucción histórica. Y que para mí tienen que ver con algo que denomino un poco de forma provocativa como una historia oficial aquea, ¿no? Una historia oficial porque en última instancia la gran mayoría de los relatos históricos antiguos sobre la Confederación Aquea, y con eso me refiero fundamentalmente a Polibio, Plutarco, Estrabón, Pausanias, Diodoro Sículo, Tito Livio, derivan de una u otra manera de dos grandes fuentes, que son las memorias de Arato de Sición, del siglo III a.C., que se han perdido y que se conservan, de la cual solamente se conservan algunos fragmentos, y las historias de Polibio. El problema es que tanto Arato como Polibio eran, además de escritores, líderes políticos de la Confederación Aquea. Arato, por supuesto, no hace falta ni siquiera aclararlo, fue 17 veces estratego de la Confederación Aquea, y Polibio llegó a ocupar el cargo de hiparco, es decir, comandante de la caballería, una especie de vicepresidente de la Confederación Aquea, en una oportunidad antes de ser enviado como detenido político a Roma. Entonces, el relato histórico de la expansión aquea que encontramos en estas fuentes y en los textos derivados de las mismas, tiene un sesgo fuertemente apologético, sobre el cual yo voy a volver, y en el cual también está el germen este de la oposición con el modelo de expansión etolio, que prima en las reconstrucciones históricas posteriores del siglo XVIII hasta la actualidad, oponiendo un modelo bueno a un modelo malo. Bien, entonces el objetivo de mi charla tiene que ver con la necesidad no de abandonar la perspectiva integradora de la Confederación Aquea, es decir, la integración plena, el otorgamiento de una ciudadanía, una sympoliteia, una ciudadanía común a todos los habitantes libres, ciudadanos de cada una de las polis que se iban incorporando a la Confederación de los Aqueos, es un elemento a tener en cuenta. Sin embargo, también es necesario incluir la visión o la cuestión de la guerra y de la coerción en este proceso de expansión. Y en ese sentido, propongo, primero, discutir la imagen de integración, incluyendo las nociones de violencia y de coerción, desde qué punto hay violencia y coerción en la incorporación de ciudades al Koinon o a la Confederación Aquea. En segundo lugar, discutir la vocación expansionista aquea, que podríamos catalogar dentro de lo que John Ma ha denominado como microimperialismos, bastante frecuentes en Grecia y bastante frecuentes en Grecia helenística. El ejemplo del conflicto entre Lato y Olunte, dos ciudades cretenses a fines del siglo II a.C., llevando adelante una guerra sangrienta, con combates, con batallas, etc., para repartirse los despojos de un barco que había encallado en la frontera entre las dos, nos alerta sobre, digamos, la importancia de la guerra y la extensión de la guerra en el paisaje griego, y mucho más aún en el paisaje del Peloponeso, como ya voy a volver a continuación. En segundo lugar, dentro, digamos, de esta cuestión de la discusión de la vocación expansionista aquea, entendida como una forma de microimperialismo,
voy a discutir dos cuestiones. Los incentivos materiales, que remiten en última instancia a un carácter extendido de la cultura de la rapiña, que incluía a amplios sectores de la población aquea. Y en segundo lugar, la importancia de los incentivos inmateriales. Y ahí ya entramos en la cuestión de la gloria, el prestigio y el poder de las élites, y el lugar particular que tiene la guerra entre las élites políticas aqueas. El origen de la visión, o uno de los orígenes de la visión idílica de la expansión aquea, es Polibio, ¿no? Y fundamentalmente un relato incluido dentro de su obra que ya Matthias Gelsa en la década del 30 denominó la Jaica, es decir, las cosas de Acaya, una especie de pequeño relato histórico sobre los orígenes de la Confederación Aquea en el libro segundo, capítulos 37 al 70. Polibio dice en uno de los pasajes que se cita frecuentemente lo siguiente: la misma, la Confederación, encontró de forma espontánea algunos partidarios entre los peloponesios. Si bien a muchos atrajo con persuasión y razonamiento, y a otros logró que, tras hacerles violencia, con el tiempo se complacieron de haber sido obligados a adherirse a ella, ¿no? ¿Sí? Hay una clara justificación de la violencia, pero también hay una clara minimización de la cantidad de poblaciones que fueron, o ciudades que fueron obligadas a unirse a la Confederación. Es decir, la gran mayoría fueron convencidas, ¿no? Y solo algunas fueron obligadas a incorporarse. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer primero es si es verdad que solo algunas de las polis aqueas fueron obligadas. Yo hice un pequeño cuadro, que esto no es para estudiarlo ahora porque es bastante amplio, son 5 diapositivas, pero de un total al que accedo yo, digamos, no tenemos la información completa, pero es probable, a partir del catálogo de polis griegas llevadas adelante por el Copenhagen Police Center, por Mogen Hansen, digamos, si uno va viendo cuáles son las polis que existían durante los siglos III y siglo II a.C. en el Peloponeso, hubieran sido incorporadas a la Confederación unas 80 polis. Este es un número un poquito más amplio que el que plantea Warren o Peter Toneman, que sostenían que podía haber habido un poquito más de, un poquito menos de 70 polis, y un número mucho más grande que ya planteaba en época clásica, en la década del 60, Víctor Ehrenberg, de unas 60 polis aqueas. Yo, de las 80 posibles polis que formaron parte de la Confederación, de nuevo no tenemos los testimonios ni las circunstancias en las que cada una de esas polis ingresó. Solo conocemos una buena parte y podemos deducir otra parte más de cuáles pudieron ser las circunstancias en las que ingresaron a la Confederación. Pero de ese número de 80, del cual ni siquiera conocemos las circunstancias en que todas entraron, 45 ingresaron a la Confederación, es decir, más de la mitad, pero también de las 35 que desconocemos, otra buena parte pudieron haber entrado en las mismas circunstancias. Voy a pasar esta parte, pero ustedes tienen ahí, bueno, toda una serie de ciudades en Arcadia, en el Mar Jonio, en la Laconia, en Élide, en Mesene, en Etolia, incluso en Tesalia, en la última parte, en el siglo II a.C. De 80 polis conocidas, 45 ingresaron a la Confederación por 3 canales. Primero, por conquista militar. Segundo, como entrega, como regalo por parte de una potencia. Fue muy frecuente la política llevada adelante, sobre todo por los antigónidas, pero también por Roma, de entregar ciudades como regalos a los aqueos por la participación en alianzas comunes. Esta política la inaugura en el siglo III a.C. Antígono III Dosón, cuando entrega una serie de ciudades a los aqueos después de la victoria contra Cleómenes III de Esparta. Pero es una política que después sigue Filipo V, el sucesor de Antígono, y que posteriormente pone en práctica también Tito Quincio Flamininio durante las negociaciones y el establecimiento de la alianza con los aqueos a partir del 198, 197 a.C. y la entrada de los aqueos en el bando romano durante la Segunda Guerra Macedónica. Pero evidentemente no se le preguntaba a la población, a la ciudad en cuestión, si quería o no formar parte de la Confederación Aquea.
El tercer camino era la abierta intimidación. O sea, hay ciudades que nosotros tenemos, sobre las cuales nosotros tenemos testimonios en las fuentes, que habrían entrado de forma voluntaria, pero que si uno lee un poco a contrapelo las fuentes literarias, puede encontrar que quizá, o epigráfica también hay algún dato al respecto, que quizá el ingreso no fue del todo voluntario, ¿no? Quizá el ejemplo más cabal de esto es la descripción que hace Plutarco, incluso trabajando sobre material arateo, es decir, Plutarco seguramente estaba utilizando como fuente para ello a Arato de Sición. Cuando Arato conquistó el Acrocorinto, es decir, la Acrópolis de Corinto, que era un lugar sumamente estratégico controlado por Antígono Gónatas, Antígono II Gónatas, en el año 243 a.C., inmediatamente se dirigió con sus tropas hacia la ciudad baja, hacia Corinto, que también estaba bajo control macedónico, reunió a la ciudadanía en una asamblea en el teatro, la rodeó con soldados, hizo traer refuerzos aqueos desde Sición, y apareció él armado con su coraza, con la lanza en la mano, se paró en la escena del teatro y le dirigió la palabra a la ciudadanía, ofreciéndoles la libertad en el caso de que quisieran formar parte de la confederación. Yo no sé ustedes, pero a mí me da la sensación que la asamblea esa no era muy libre para decidir si quería formar parte de la confederación o no. Es decir, allí Plutarco pone el acento en la persuasión de Arato para convencer a los corintios de formar parte, pero sin duda hubo una fuerte cuota de coerción también a la hora de lograr la aceptación de esta negociación política. Y en ese sentido, en realidad, este pasaje de la incorporación de Corinto es interesante porque llama la atención sobre la complejidad de la negociación. Es decir, cuando nosotros encontramos en Polibio, o en Plutarco, o en Pausanias la mención de que una polis se unió a la confederación, muchas veces no tenemos un registro histórico lo suficientemente completo como para entender las circunstancias concretas de incorporación. Y en ese sentido, a mí me parece que hay dos cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Antes de esas dos cuestiones. Una es que las polis que ingresan a la confederación no son entes monolíticos, ¿no? Es decir, tienen un cuerpo cívico, con posiciones políticas diferentes, con opciones políticas diferentes y con vínculos políticos diferentes con el exterior, ¿no? Entonces, el momento de entablar la negociación por parte de los aqueos necesariamente tiene que ser sensible a esa cuestión, sobre todo si pensamos, y con esto, si pensamos, digamos, el momento de integración violenta o de ejercicio de la coerción por parte de la Confederación, la pensamos como una suerte de ejemplo del modelo de conquista y concesión, tan aplicado y explotado para los modelos de los imperios, del imperio aqueménida, los imperios helenísticos, sobre todo el de los seleucidas en Asia Menor. Es decir, una potencia ejerce violencia, conquista, pero al mismo tiempo negocia con grupos dentro de la población objeto de coerción para redefinir el vínculo sobre la marcha a partir de justamente otorgar concesiones que permiten mejorar o no la situación interna. En este caso, lograr la plena incorporación marcada por la autonomía de la polis dentro de la confederación. En ese sentido, le decía que hay dos cuestiones que a mí me parecen importantes a la hora de ver los ejemplos, digamos, de incorporación. Primero, sobre todo los ejemplos coercitivos. Primero, esta cuestión de la interacción que tienen los aqueos con la lucha faccional local, ¿no? Y en ese sentido, y en segundo lugar, la intervención en el ordenamiento local de las polis incorporadas, porque hay sensibles modificaciones del diseño político interno de algunas de las comunidades que se incorporan como entidades políticas autónomas dentro de la Confederación. Es decir, hay un rediseño instrumental por parte de la Confederación para mejorar la situación local. Vayamos a un ejemplo sobre lo primero, Cineta, una polis ubicada en la zona, digamos, en la zona de Arcadia, en la zona norte
de Arcadia, Polibio menciona en el libro cuarto, capítulo 17, que hubo una lucha faccional. Una de las facciones que había triunfado en principio, mandó llamar a los aqueos para solicitarles ayuda. Habían expulsado a la facción enemiga, traen a los aqueos aceptan y envían, dice Polibio, un gobernador militar, una guarnición, y además limitan en buena medida las decisiones que pueda tomar el cuerpo cívico de Cineta. ¿Por qué? Porque posteriormente dice Polibio que cuando quisieron reconciliarse, digamos, la facción que estaba en el poder gracias a los aqueos, quería reconciliarse con los exiliados, tuvo que solicitar permiso oficial a la Confederación para poder permitir la vuelta de los exiliados, ¿no? O sea, esto habla a las claras de que la coerción, en este caso, afecta el diseño cívico local. Y en algunos casos esto es mucho más dramático, porque por ejemplo, el segundo ejemplo que me gustaría mencionar es el de Sófide, la zona occidental de Arcadia, en el año, perdón, el caso de Cineta no está bien datado temporalmente. La hipótesis más fuerte es que fue un episodio durante la Guerra Cleoménica, en algún momento entre el 229 y el 223 a.C. Sófide, la zona occidental de Arcadia, en el límite con la Élide, de hecho Sófide estaba controlada por Élide, parte, digamos, del dominio de Elis. Sófide, en el 219, es conquistada por Filipo V de Macedonia, que se la entrega como regalo a los aqueos. Y lo primero que hacen los aqueos, dice Polibio en el libro cuarto, capítulo 72, dice que enviaron, digamos, que los magistrados aqueos que se encontraban con el ejército en ese momento, designaron un comandante militar, designaron un gobernador civil y establecieron una guarnición en la ciudad, ¿no? Después no sabemos más nada acerca de qué hicieron concretamente en Sófide, pero me parece que por lo menos como hipótesis de trabajo, el momento de incorporación era el momento en el que se le aseguraba a la Confederación cierto margen para rediseñar el orden político local, es decir, un gobernador civil, un gobernador militar apoyados por una guarnición podían, digamos, eliminar a sectores opositores, apoyar a los sectores adictos y rediseñar el ordenamiento cívico de una forma mucho más adecuada para la Confederación. Hay otros ejemplos mucho más conocidos, no quiero entrar en ellos, pero está el caso de Argos y el caso de Esparta, ¿no? El caso de Esparta por ahí es un poco más conocido por los problemas cívicos internos que generó la intervención de los aqueos, que va a tener, ni más ni menos, es el lugar donde los aqueos van a llevar adelante el rediseño institucional y civil más profundo, con la abolición directa de la Constitución espartana, sea lo que haya habido de Constitución espartana licurguea, entre comillas, eso es históricamente bastante discutible, pero van a rediseñar completamente el orden local para favorecer una incorporación en los términos mucho más firmes a la Confederación. El segundo de los elementos, les decía, que quiero, que me parece importante explorar esto, es la vocación expansionista de los aqueos, ¿no? Y en ese sentido decía que en un primer momento hay que llamar la atención sobre los incentivos materiales de la expansión. Una cuestión importante, los aqueos casi nunca actúan a la defensiva. Uno podría traer a colación el listado de las guerras que hubo en el Peloponeso entre comienzos del siglo III a.C. y mediados del siglo II a.C., y prácticamente en un 80% de las guerras hay evidencia de que los aqueos estuvieron involucrados en la declaración de la guerra, ¿no? El Peloponeso le decía que era un paisaje particularmente violento. O sea, si se ha dicho que el mundo helenístico, la guerra, era un fenómeno ubicuo o endémico, el Peloponeso era peor. Graham Shipley ha dicho que entre fines del siglo IV y las primeras décadas del siglo III a.C. tuvo ni más ni menos que 37 años de guerra constante en el Peloponeso, ¿no? El tamaño de un territorio como el de la octava región, imagínense 37 años seguidos de guerra, ¿no? En ese contexto, digamos, nosotros tenemos referencias múltiples en las fuentes a la captura por parte de los aqueos de distintos tipos de botín. Fundamentalmente en metálico, ganado, esclavos.
Pero hay un cuarto ítem del botín que es particularmente importante en el Peloponeso, la tierra, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos las descripciones de los conflictos que hay entre la Confederación Aquea y Esparta, fundamentalmente durante la Guerra Cleoménica, uno de los ítems más valorados dentro de lo que era la discusión política del momento era el acceso a la tierra. Y nosotros tenemos un ejemplo, digamos, con respecto a la cuestión de tierra, hay dos ejemplos que me parecen a mí particularmente importantes, de cómo los aqueos aprovecharon la tierra de las comunidades incorporadas violentamente para asegurarse una serie de cuestiones internas. Primero en Orcómenos, aproximadamente en 234 a.C., se menciona en una inscripción que es la inscripción que justamente establece la unión de Orcómeno con la Confederación, y uno de los ítems que se regulan en esta inscripción es que las tierras ocupadas, las tierras y las casas ocupadas por un grupo de aqueos en la ciudad, no van a poder venderse durante el término de 20 años. No va a ser legal para ellos venderlas. La lectura más lógica de esto, de una inscripción que está incompleta y que además no es muy informativa, es que eran colonos aqueos instalados. ¿Por qué? Porque la Confederación Aquea se arroga el derecho de limitar la enajenación de la venta de esas tierras, y por otro lado, se arroga el derecho también de intervenir en la legislación local de una polis incorporada a la ciudad. Es decir, el derecho, digamos, la cuestión de las tierras era en el mundo griego era un ítem muy importante controlado por las polis. Celosamente, digamos, los derechos de ciudadanía y los derechos de adquisición y venta de tierras dentro de los límites de la polis eran celosamente custodiados por las ciudades. Que la Confederación se arrogara el derecho a establecer la política de tierras local y mantener a un grupo de personas en la propiedad de unos lotes de tierra, dice lotes y casas, habla a las claras de que la interpretación más probable es que estos individuos fueran colonos establecidos durante el momento de conquista por parte de los aqueos. Y de eso tenemos otro testimonio que data del 227 a.C. en Mantinea, esto ya en una fuente de tipo literaria, en la cual se menciona que Arato, cuando conquista Mantinea y se le arrebata a Clómenes III, lo primero que hace es otorgar la ciudadanía a los metecos locales, y Polibio, narrando el mismo acontecimiento, señala que estableció una guarnición de mercenarios y de ciudadanos aqueos sorteados para dejar sus hogares e instalarse en Mantinea. Es decir, de nuevo, parece una descripción bastante eufemística del establecimiento de colonos militares, lo cual, por otro lado, coincidiría con lo que hacen los mantineos directamente al año siguiente. Cuando Mantinea vuelve a caer en poder de Cleómenes, lo primero que hacen es ejecutar a los aqueos instalados. Es decir, ¿no? Digamos, la violencia ejercida por los mantineos parece posible de ser entendida solo en términos de que estaban liquidando a unos colonos aqueos establecidos que estaban usufructando las propias tierras de los mantineos, ¿no? Entonces, digamos, vemos que hay una cierta vocación por parte de los aqueos de incorporar una serie de elementos a través de la guerra, ¿no? Botín, pero sobre todo también parece haber buena evidencia de que las tierras y la posibilidad de establecer colonos militares en el territorio de las ciudades incorporadas, quizá aquellas ciudades cuales habían sido incorporadas a través de la fuerza, en la cual la situación política interna de los aqueos no era muy segura, digamos, establecer una fuerza política dentro de la ciudad que fuera adicta a los aqueos y que respondiera a sus intereses podía ser muy importante. Y digamos, como indicio de la importancia que tenían justamente estas dos comunidades, Orcómeno y Mantinea, eran las dos ciudades más estratégicas para el control de las vías de comunicaciones que iban desde el norte, desde la Argólida hasta la Laconia y el sur del Peloponeso. Se controlaban, digamos, todo lo que eran las rutas del centro del Peloponeso. Entonces, establecer ahí un grupo de colonos militares aqueos y tratar de asegurar la pertenencia de ambas comunidades podía ser estratégico. En ese sentido, no fue efectivo.
porque tanto Orcómeno como Mantinea rápidamente se separaron de la Confederación, lo cual también nos habla a las claras de que la situación política interna no era tan favorable para los aqueos, ¿no? Que tuvieron que tomar una serie de decisiones drásticas, como, por ejemplo, el otorgamiento de la ciudadanía a los metecos que mencioné. Y vamos finalmente al último de los puntos que me gustaría mencionar, porque por ahí va a ser más interesante dejar lugar a preguntas y poder explayarme en algunos de estos temas que he tratado. Los incentivos inmateriales, ¿no? Las élites aqueas y la guerra. Hay dos cuestiones que me parecen notables. Primero, la búsqueda de reconocimiento público, y segundo, la construcción personal del poder. En ambas cuestiones, el nacimiento de esta vocación que parecen tener los comandantes aqueos, los políticos aqueos, por la gloria militar, tiene que ver con que las magistraturas aqueas no se encuentran disociadas entre funciones ejecutivas civiles y funciones militares, ¿no? En la Confederación Aquea, siempre el estrategos, siempre el hiparcos, fueron comandantes militares, ¿no? Tenían una incidencia, además los magistrados aqueos tenían una incidencia en la toma de decisiones muy grande. Tanto es así que, aunque la que se encargaba de votar la guerra o la paz eran las asambleas, quien podía verdaderamente proponer por la paz o por la guerra y que además podía intervenir en el debate era justamente el estratego, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un montón de testimonios, no quiero entrar en detalles, pero tenemos desde inscripciones hasta fuentes literarias que marcan, por un lado, la valoración social del coraje y las acciones militares exitosas. La vida de Filopemén de Megalópolis es particular, digamos, datos biográficos que tenemos sobre Filopemén de Megalópolis son particularmente enfáticos con respecto a esto. Es decir, nosotros podemos reconstruir una serie de hitos en la vida de este líder, fundamentalmente relacionados con el coraje físico y el valor en combate, desde su participación en la defensa de Mantinea en el 223 a.C., la batalla de Selasia al año siguiente, la participación personal en el combate contra contra Elis y contra Esparta, donde dio muerte personalmente a dos líderes, a dos comandantes militares, al segundo a Macánidas, tirano, entre comillas, de Esparta. Dio lugar a toda una tradición en la cual se acentuaba el rol militar y la importancia, digamos, del comportamiento de este miembro de la élite política aquea. Pero no es el único, es del que más conocemos, pero también tenemos descripciones sobre el valor en combate de distintos hombres, sobre todo en las inscripciones. Por ejemplo, la basa de la estatua en honor a Ciclíadas, también estratego aqueo por una victoria cerca de Olimpia en el 209 a.C., que fue encontrada en la ciudad de Egio, establecía en un plano de igualdad a la Confederación Aquea y al comandante por la victoria. Esta victoria militar, por supuesto, que generaba reconocimiento público y se convertía en un elemento importante del capital social de estos comandantes. Pero no solamente estaban estas cuestiones que tenían que ver con la gloria y la fama de un comandante, sino que también estaba la cuestión de la construcción personal del poder, ¿no? Plutarco, un poco al pasar en la biografía de Filopemén, dice que con los recursos que él obtenía de la guerra, generalmente gastaba ese dinero en armas, en caballos y en rescates de prisioneros, ¿no? Nosotros sabemos que el rescate de prisioneros en el mundo antiguo, por el cual un individuo se hacía cargo del dinero que se estaba cobrando por un prisionero, generaba vínculos de dependencia fuertes entre esa persona rescatada y su salvador, ¿no? Tenemos también una serie de anécdotas referidas a esto, pero sobre todo también una serie de anécdotas referidas a la participación de comandantes militares aqueos en acciones militares no oficiales, es decir, sin ejército aqueo, sin desempeñar una magistratura aquea, y llevando a cabo acciones que en principio redundarían en el engrandecimiento de la Confederación, aunque no oficiales. Por ejemplo, Filopemén participa con sus propios seguidores en una campaña militar contra Licurgo, rey de Esparta, que se encontraba atacando Mesene. Por ejemplo, Filopemén
va con una serie de seguidores también, en un momento en que en Esparta Esparta formaba parte de la Confederación Aquea en el año 191 a.C., se crearon una serie de disturbios políticos internos y Diófanes, que era el estrategos aqueo, fue junto con Flaminino hacia Esparta, al frente del ejército, para solucionar militarmente la cuestión. Filopemen, que no desempeñaba ninguna magistratura y no tenía mando de fuerzas militares aqueas, se apresuró, avanzó, entró a la ciudad, le cerró las puertas en la cara a Flaminino y a Diófanes y solucionó las cuestiones políticas y el motín que había interno dentro de la ciudad. Evidentemente, fue una acción violenta, no solo persuasiva, y la llevó a cabo con recursos informales, ¿no? Entonces, hay evidencia, y esto también se podrían tomar algunos ejemplos con respecto a Arato de Sición y su conquista del Acrocorinto, como una acción informal y más allá de la política oficial de la Confederación, pero que sin embargo redundaba en el engrandecimiento de la Confederación. Hay evidencia de que muchos de estos líderes políticos aqueos estaban construyendo a través de la guerra prestigio, estatus, gloria, pero también poder personal, es decir, estaban generando poder en los intersticios de la Confederación y se estaban comportando en algún modo como señores de la guerra helenísticos, entre comillas. No voy a entrar en detalles, pero también está la cuestión de la construcción personal del poder con las élites locales en el momento de la conquista de una ciudad. Cuando Filopemen conquista Esparta en el 192 a.C., hay testimonio de los vínculos que establece con una de las facciones locales y con uno de esos personajes que es Timolado, y que esto redunda no solo en afianzar o intentar afianzar la posición de Esparta, de la Confederación Aquea en el control de Esparta, sino también la posición personal de Filopemen. Un poco Plutarco lo menciona cuando dice que Filopemen no quería, digamos, cuando Flaminino y Diófanes meten presión para que Esparta, digamos, a través del apoyo de Roma, consiga ciertos derechos, entre ellos volver a llamar a una serie de exiliados que estaban fuera, privados de derechos políticos. Filopemen se opone fuertemente a eso porque quiere que, si obtienen algún beneficio la polis de Esparta, sea por intermedio de la Confederación y de Filopemen. Es decir, que deban el favor a Filopemen y a la Confederación. Es decir, hay una fuerte conciencia de que dentro de lo que es un modelo imperial de conquista y concesión, las concesiones tienen que ser otorgadas por quien ha conquistado la ciudad, no por actores externos. Como consideraciones finales, y de vuelta esto aclaro que es un trabajo en progreso y que está abierto a charlas, preguntas y a discusión, porque estoy, digamos, conformándolo, es que entre el 245 y el 191 a.C., la Confederación Aquea pasó de ser un estado regional a conquistar el Peloponeso, a controlar el Peloponeso, a través de una estrategia flexible e integradora que generalmente integraba a muchas de las comunidades en un plano de igualdad. Sin embargo, la imagen de expansión como liberación y beneficio debe ser matizada. La importancia de la guerra y la coerción como aspecto de la expansión responden a diversos móviles, económicos y extraeconómicos. Hay variaciones en la incorporación de cada ciudad en particular. Hay ejemplos concretos de negociación, pero también de coerción. Digamos, la conquista abría espacios para violentar la autonomía local de las ciudades, para capturar recursos y para negociar diferencialmente con grupos internos de integración final. Me parece que si rescatamos esa complejidad del momento de conquista, vamos a poder, y en el cual la violencia y la coerción son importantes, vamos a poder entender mejor el momento de concesión, es decir, el momento en el cual, una vez incorporada violentamente la comunidad, se produce una relación de poder fluctuante en la cual hay diversos actores, el más importante de ellos, la Confederación y sus élites políticas, que intentan incorporar, respetando la autonomía de la comunidad, pero al mismo tiempo fortaleciendo la situación general de la Confederación. Entonces, en ese sentido, no me parece disparatado pensar que con sus matices, la Confederación Aquea puso en práctica herramientas imperiales de control de las comunidades locales, no muy distintas a las empleadas por el Imperio Aqueménida, por el Imperio Seleucida
o incluso por el Imperio Ateniense, como bien ha mostrado John Mann, artículo, y que agradezco a Diego Olivera, aprovecho acá públicamente para hacerlo, la referencia al mismo, que ha salido mucho y ha sido bastante esclarecedora a la hora de entender ese espacio de negociación en el medio de una conquista. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo agradecemos a Álvaro por su exposición, ¿cierto? Ha sido muy aclaradora en muchos aspectos que, como él dijo, bueno, a pesar de que esto está en construcción todavía, hay muchos elementos que salen a la luz, ¿cierto? Y van a dar pie a un futuro artículo, un futuro libro, esto. Y bueno, yo dejo entonces, doy la palabra para que nuestros participantes, nuestros asistentes, ¿cierto?, puedan consultar, agregar algo. Así que dejo abierta la discusión para quien quiera comenzar desde, ¿cierto?, a través del chat, puede levantar la mano, como dije al principio. No sé si alguien quiere partir. Paulo ahí tiene la mano Paulo, levantada. Sí, Paulo, sí, Paulo Donoso. sí. Por Muchas favor. gracias, Leslie, por el paso. Y bueno, en primer lugar, felicitar a Álvaro por la excelente presentación, la claridad conceptual de la invitación que está llevando adelante. Pero a mí me queda solamente una sola duda, que es una cosa bastante, podríamos decir, un tema casi técnico, ¿no? Pero que en un contexto, en una época helenística, obviamente, en este siglo del tercero al segundo, donde probablemente cuando tú hablas del ejército y de las importantes, eh, eh, uno podría decir, elementos coercitivos que se llevan adelante para incorporar estas polis, estas ciudades, mi duda es, porque hablando en época helenística, ¿qué rol cumple aquí el mercenario? Yo, algún tiempo atrás leí, hace años atrás, un libro fantástico de Marco Vetali, historiador italiano de Siena, que hace un libro sobre el mercenario, ¿no? Y define esta práctica como una enfermedad social, ¿no? Que marcó toda la época, la parte del mundo clásico y después todo el mundo helenístico. Entonces, en este punto, hasta cómo uno puede llevar adelante elementos coercitivos cuando el ejército, o sea, no me quedó muy claro, está unificado completamente, hay cohesión en las filas, con el jefe militar, en fin. Eso, ¿cómo se lleva adelante en la Confederación Aquea? Esa es mi duda. Muchas gracias, Paulo, y la verdad que tu pregunta es importantísima en algo que por ahí a lo mejor, algo lindo de las conferencias es cuando el conferencista tira un tema que es una área de vacancia. El que esté pensando en hacer una tesis sobre el ejército helenístico, no hay prácticamente nada sobre el ejército, perdón, helenístico no, el ejército aqueo helenístico. Es decir, fuera de un artículo de la década del 60 de Anderson sobre la reforma de Filopemén, y un artículo que salió hace un par de años en un acta de congreso, un artículo de Ania Mislovka, que es una doctoranda polaca que está haciendo el doctorado en España, sobre los mercenarios en el ejército aqueo. Un artículo cortito de unas 12 páginas. No hay nada más allá de referencias dispersas en las obras generales sobre la Confederación Aquea, pero nunca un capítulo dedicado al ejército ni un desarrollo en profundidad, aun cuando hay elementos, no solo en las fuentes literarias, sino también en las inscripciones aqueas helenísticas para trabajar algo sobre el ejército helenístico aqueo. Respecto concretamente, perdón, una sola aclaración. Imagínense que el libro de Edward Freeman de 1863, que en muchos casos, más allá de obras más modernas que han salido sobre la Confederación Aquea Helenística, el libro de Ignacio Didú, Notmeyer, ahora Emily McKeel, o sea, toda una serie de trabajos, pero todavía incluso algunas cosas siguen rescatando de Edward Freeman. La mitad del tomo está dedicado a la Confederación Aquea, un tomo de 800 páginas. De 400 páginas, 300 y pico que habla de la Confederación Aquea, ¿saben cuántas les dedica a hablar de la conquista y del ejército, o sea, la expansión aquea y el ejército aqueo?
2 páginas y media. Bueno, hecha esa aclaración, los mercenarios tuvieron un peso siempre muy grande en el ejército aqueo, sobre todo en la primera etapa de la expansión de la Confederación Aquea, bajo el mando de, sobre todo cuando más información tenemos es durante las estrategias de Arato. Ustedes saben que Arato era como una especie de príncipe aqueo, porque digamos durante los 30 y pico de años que él fue político activo en la Confederación, ocupaba el cargo de estratego un año sí, un año no, porque digamos legalmente en la Confederación no se podía repetir el desempeño de la magistratura 2 años consecutivos. Entonces fue 17 veces estratego. Durante la primera etapa, o sea, a partir del 243, 45, en realidad porque él empieza, el 245 es la primera estrategia de Arato. Cuando él, digamos, cuando comenzamos a tener más información sobre la práctica militar aquea, parece ser que los mercenarios tienen un peso bastante grande. De hecho, la reforma que hace Arato del ejército aqueo en el 219, que es mencionada por Polibio, que digamos, una de las cosas que observan es que el ejército aqueo no está preparado después de la guerra contra Cleómenes, y en el medio de la guerra que estalla, la guerra social contra los etolios, en el 220 los aqueos sufren una derrota militar muy grande en la batalla de Cafias. Bueno, muy grande, ¿no? Muy grande al estilo de la cantidad de soldados que movilizaba la Confederación Aquea, que son comparables con otras potencias del momento, no vamos a comparar con Canas o Magnesia, pero es una derrota importante. Se da cuenta que el ejército aqueo no está preparado. Sobre todo el ejército ciudadano aqueo está bastante descuidado. Entonces, Arato hace una primera gran reforma. Y ahí tenemos el dato de que establece un ejército permanente. O sea, que los aqueos tenían que tener un ejército en pie de guerra permanentemente. O sea, prácticamente profesional. No solamente movilizar la leva en el momento que hay necesidad. Y ahí queda claro que del ejército permanente que van a tener los aqueos, 8.500 soldados van a ser mercenarios y 3.000 ciudadanos solamente. O sea que del ejército profesional aqueo, en ese momento, con Arato en el 219 a.C., más de 2/3 son mercenarios. No quiere decir que cuando se hace la leva ciudadana esas proporciones no se inviertan. Pero después la cosa cambia, parece a partir del 211, 210 a.C., cuando empieza a tener un papel político relevante Filopemen. Él hace 2 grandes reformas militares. Bueno, grandes no, la primera es bastante modesta. Cuando él es Hiparco, comandante de la caballería, pone un énfasis en el entrenamiento de los jinetes que mayormente provienen de la aristocracia aquea, y reforma la caballería aquea, la hace mucho más eficiente, la hace un arma de guerra mucho más eficiente. De hecho, ahí es cuando obtiene una gran victoria de caballería y mata al comandante Eleo en el año 209 a.C. Y luego, más tarde, digamos hacia el 207, 208, 207, antes de la batalla de Mantinea contra Macánides de Esparta, hace una reforma de la infantería. Y eso es lo que ha sido trabajado sobre el ejército aqueo. Cuando incorporan supuestamente el armamento típico macedónico para el combate, digamos, moderniza la falange aquea, pero al parecer, por algo que da a entender Plutarco en la parte final de su biografía de Filopemen, aumentó el número de tropas permanentemente movilizadas, que ya no eran solamente tropas pensadas como guarnición. Y por otro lado también parece que puso énfasis en el entrenamiento de los ciudadanos para la guerra. Y eso es lo que plantea Plutarco como que el ejército aqueo cambió muchísimo entre mediados del siglo III a.C. y fines del siglo II. Tanto es así que llegan a sostener que con Filopemen los aqueos habían logrado llegar a una suerte de autonomía militar. Es decir, no dependían de la ayuda del rey de Macedonia para mantener a raya a los enemigos que tenía dentro del Peloponeso. Llámese Esparta, llámese Elis, llámese los etolios en alianza con Elis, o los mesenios. En algunos momentos, aunque los mesenios fluctúan mucho entre la alianza con los aqueos o la alianza con los etolios. Y la última gran batalla batalla masiva entre falanges griegas, por supuesto reformadas al estilo macedónico, es la batalla de Mantinea,
en el 207 a.C., entre el ejército aqueo y el ejército de Nabis de Esparta, de Macánidas. Es la última gran batalla, fue una batalla en la cual intervinieron dos ejércitos bastante grandes. Después hay discusión sobre a cuánto podía llegar el número de tropas movilizables por los aqueos. Hay un testimonio de Polibio, más o menos fijado en la década del 160 a.C., al comienzo de la década del 160 a.C., fines de la década del 170 a.C., que señala que los aqueos son capaces de movilizar un ejército de entre 30.000 y 40.000 hombres, ¿no? Pensando en una leva ciudadana. Y que, digamos, es posible porque, digamos, en realidad se ha calculado la población del Peloponeso bastante, que incluso deberían haber podido movilizar más tropas, más de 30.000, 40.000, pero esos 30.000 y 40.000 no estarían contabilizando la posibilidad de movilizar mercenarios. De cualquier forma, es seguro que la composición del ejército, me parece que por lo menos esto es algo hipotético, porque como te digo, no creo que haya un estudio completo al respecto. Si se toma una inscripción, hay una inscripción de Epidauro, creo que es del 145 a.C., después de la derrota aquea en el Istmo, digamos, cuando primero bajan las tropas al mando de Cecilio Metelo y derrotan a las tropas aqueas en Escarfella, en Tesalia, y posteriormente Mumio derrota a los aqueos en la batalla del Istmo. Bueno, hay una lista, dicen, la inscripción es denominada la lista de bajas de Epidauro, y es una inscripción que hizo la ciudad de Epidauro con todas las bajas aqueas, con todas las bajas locales de la batalla. Lo interesante es que es una lista son aproximadamente cerca de, creo que son 150 y pico de muertos en la ciudad, solo en la ciudad de Epidauro. O sea, por uno podría calcularlo por la cantidad de ciudades que tenía la Confederación aquea. Y además Epidauro no era de las ciudades más pobladas del Peloponeso, que en verdad la derrota en el Istmo fue bastante sangrienta, y en la cual murieron ciudadanos, no tanto mercenarios, o por lo menos podrían. Dentro de esa lista, solamente un tercio, un poquito menos de un tercio, son denominados ciudadanos de Epidauro. O sea, aparecen con el patronímico, el nombre del padre, y como ciudadanos de Epidauro. Y el resto son residentes en la ciudad. Entonces, bueno, como más para responderte en concreto lo que dijiste, me parece que baja, digamos, es mucho más importante la presencia de mercenarios a mediados del siglo III, y que el número baja hacia fines del siglo III y sobre la primera mitad del siglo II. También podría discutirse cuál era la necesidad que tenían en la primera mitad del siglo II a.C., entre el 200 y el 146, qué necesidad de mercenarios tenían los aqueos, dada digamos, la dificultad de hacer guerras sin la autorización de Roma. Y por otro lado también, y eso lo han estudiado más que nada los especialistas en monedas, ¿no? La relativa falta de metálico, y metálico me refiero más que nada a oro y plata, sobre todo plata, para acuñar tetradracmas, que son las monedas, los alejandros, pero bueno, tenían su propio modelo los aqueos, para pagar a tropas mercenarias. Y una de las cosas que muestran es que hay un incremento en la acuñación de moneda de bronce en la Confederación Aquea en la primera mitad del siglo II. Entonces, una de las cosas que dicen es que faltaba plata para acuñar en la Confederación Aquea. Entonces, en esas condiciones, no sé si se podía tampoco pagar un ejército mercenario importante. O sea, no era útil, y por otro lado no tenía los recursos de la Confederación para hacerlo. Entonces, yo creo que todo esto te lo planteo medio como un conocimiento apriorístico. Yo le tiro la pelota a alguno que le interese. Yo creo que es un tema que da para hacer una tesis, ¿no? Eso. Gracias, Álvaro. Bueno, a propósito del tema crematístico, del tema del dinero, precisamente la tesis que maneja y que defiende Marco Vetari es que a estos mercenarios, sobre todo del siglo IV, no tanto de los siglos posteriores, finalmente nunca les pagaban, ¿no? Se les vendía una imagen, se les vendía un sueño, y morían en el campo de batalla, ¿no? Era todo un tema, por eso habla de esta gran, terrible enfermedad social, ¿no? Porque la gente por necesidad se enrolaban en estas campañas ajenas finalmente, y morían buscando algo que nunca les llegaba.
Entonces, pero gracias por la muy Los rigurosa aqueos eran respuesta. Sí, muy sí. malos pagadores. Ah, bueno, también. Hay testimonio incluso también de Ah, mira. que no pueden, digamos, cuando estalla la guerra, uno de los motivos por cuales Arato reforma, hace este primer reordenamiento del aqueo, es porque necesitaban juntar también, además, aclarar que necesitaban cierta cantidad de fondos federales para pagarle a los mercenarios que no le habían pagado de las anteriores guerras. Entonces, bueno, eso también. No, pero interesante como fenómeno, interesante. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Gracias, Pablo, por tu pregunta. Andrés Sáez, ¿querías consultar algo? Vale, primero Álvaro, igual que Pablo, sumarme a los agradecimientos, igual lo que veo en el chat, muy interesante. Lo primero es que yo estudio la geografía imperial romana, por tanto de ahí me paro a observar, digamos. Por tanto mi pregunta va a ir un poco orientada en ese sentido. Tú mencionaste, ¿no es cierto?, que la Liga Aquea, perdón, tiene un éxito, ¿cierto?, en la configuración de un espacio político, por decirlo así, que es la Liga Aquea, ¿cierto?, partiendo de los orígenes de entender que Acaya es una región tradicionalmente pobre, ya lo dijo Pablo, que entregaba muchos mercenarios, de hecho en Jenofonte, en la expedición de los 10.000, entre los arcadios y los aqueos son la mitad de la tropa y la mitad de la oficialidad, por poner un ejemplo solamente, ya en el inicio del siglo IV. Bueno, es una liga exitosa desde lo geográfico. Entonces yo te quiero preguntar lo siguiente. Primero, porque el nombre de la liga es la que le va a dar después el nombre a la provincia romana, porque la provincia romana no se llama provincia de Grecia, ni de Atenas, ni de Esparta, se llama provincia de Acaya, y va a ser así hasta que se acabe el imperio, prácticamente. Es más, Plinio dice, es la verdadera y la mera Grecia, ¿cierto? En sus cartas le dice un amigo, vas a la verdadera y a la Grecia, ¿cierto? A la Grecia verdadera. Entonces yo te quiero preguntar, si desde lo geográfico esta Liga Aquea creó un espacio geopolítico o de geografía política cohesionado. Como tú hablaste de mecanismos de coerción e integración, si algunos de esos mecanismos que tú mencionas generaron una integración o una cohesión geográfica en este mundo griego tan tradicionalmente, entre comillas, anárquico, en el sentido de que una polis se enfrenta a la otra y cada una van luchando por la hegemonía. Bien, bien. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Hay que ver en términos de la cultura material y de la infraestructura, que en realidad eso está bastante poco explorado, digamos. Los sitios del Peloponeso del interior fueron más intensivamente estudiados, por ejemplo el caso de Megalópolis, o el caso de Mantinea, a fines del siglo XIX. Y después más, la excavación arqueológica se concentraron en un sitio que está muchísimo más estudiado desde época, digamos, micénica hasta época romana, que es Corinto, ¿no? Sobre todo con un énfasis en la época romana. Lo que yo sí he estudiado, y de hecho he publicado un artículo en la revista Polis en el 2013, es la cuestión de la creación de un imaginario territorial de la unidad peloponésica. Es decir, está muy claro, digamos, la repetición de imágenes digamos, en autores, me refiero a Polibio, Plutarco, Pausanias, incluso Estrabón, que refieren a esto que yo denomino la historia oficial aquea, ¿no? Que son Arato y Polibio. Fundamentalmente son los que están por detrás de esa construcción de esa imagen. Y luego a una serie de personajes de políticos aqueos que aparecen mencionados en la obra de Polibio o que aparecen mencionados en la obra de Tito Livio, donde sabemos que Tito Livio ahí está citando a Polibio, digamos, está trabajando su material poliviano, hablando de la unidad del Peloponeso, de la totalidad de los peloponesios, de la gesta de Arato de liberar a los peloponesios, antes los peloponesios se peleaban entre ellos y desde que, esto lo dice Polibio, ¿no? Desde que los aqueos los obligaron o los persuadieron a todos de unirse, ahora el Peloponeso puede ser considerado como una sola polis, salvo, el único problema para decir que el Peloponeso no es una polis, dice Polibio, es que no está rodeado por la misma muralla. Y con eso está haciendo una alusión a la política de Aristóteles, cuando Aristóteles dice que el Peloponeso no podría ser una polis aunque estuviera rodeado por la misma muralla. Bueno, él está planteando en términos de lo que es el experimento político aqueo, pero de todas formas hay una referencia constante a
que los peloponesios ahora forman parte de una misma realidad política, forman parte de un mismo proyecto, ¿no? Y esto a mí me parece que el testimonio más fuerte que hay es un testimonio epigráfico indirectamente atestiguado. Pausanias, cuando visita Megalópolis, dice que encontró una estatua en honor a Diófanes. Diófanes es un político aqueo de origen megalopolitano, enemigo acérrimo de Filopemén, ¿no? Es de la facción contraria, es el estratego aqueo al cual Filopemén le cierra la puerta en la cara de Esparta cuando venía junto con Flaminino a solucionar el motín que había dentro de la ciudad. Bueno, lo que dice lo que dice Pausanias es que esta inscripción honorífica era en honor a Diófanes, el primero que unió todo el Peloponeso bajo la Confederación Aquea, ¿no? O sea que Diófanes, que es quien logró la incorporación de Elis y de Mesene, se atribuía el acto simbólico de haber logrado la unidad total del Peloponeso. Y para mí, lo que detecté en ese artículo es que era un motivo de polémica ya en la antigüedad, porque Polibio en el libro segundo, cuando escribe la Acaica, cuando ya la va concluyendo, dice que esta historia de los aqueos, por la cual se llegó los aqueos lograron llegar a la unidad del Peloponeso, se debió al iniciador. El iniciador es Arato, le dice, al que inició esto, que fue Arato, al que lo llevó a su última consecuencia, o sea, uno tiene que interpretar el que unió el Peloponeso, que fue Filopemén, y a quienes, y en este caso ya no da el nombre, dice, y a quienes han seguido sus mismos preceptos políticos y su idea. Polibio, ¿no? O sea, él mismo se está uniendo a esta línea política que se atribuía a la unidad del Peloponeso. Ahora bien, hay discursos contrapuestos en torno a quién unificó el Peloponeso. Y hay un interés por atribuírselo, porque lo que yo sostuve en ese momento es que este discurso de la unidad del Peloponeso como que le dio digamos, unió a la élite política aquea detrás de un proyecto, ¿no? O sea, le dio sentido al acto de conquista. Es decir, le dio sentido a que esa expansión no fuera una mera sucesión de guerras, sino que se pensara, se ordenara y se sintiera desde el presente como un acto ordenado que llevaba desde un caos inicial hacia una situación de orden y unidad a comienzos del siglo II a.C. O sea, en el 191, cuando logran la unidad del Peloponeso, eso tiene sentido. Tanto es así que, por ejemplo, en el año, creo que es en el año 174, 75, Perseo de Macedonia, el último rey Antigónida, bueno, si consideramos al pseudo Filipo como rey, puede no ser el último, pero bueno, el último rey, digamos, de la casa real Antigónida, Perseo, envió una embajada a los aqueos para ofrecerles devolverles los esclavos fugados. Digamos, se habían fugado a esclavos y se habían refugiado en Macedonia. Y uno de los líderes aqueos del momento dice que no pueden recibir la embajada porque desde el momento en que los aqueos hicieron la alianza con Roma, en el 198, 197 a.C., y rompieron su alianza con los macedonios, ellos habían establecido una prohibición para todo macedonio, sea el rey, un soldado o quien fuera, de pisar territorio del Peloponeso. No dicen pisar territorio de la Confederación Aquea, pisar territorio del Peloponeso. Bueno, hay toda una discusión. No quiero destruir el discurso de unidad de los aqueos, pero es muy probable que no hayan logrado unificar el Peloponeso. Porque hay una pequeña base naval de los Ptolomeos en Metimna, ahí al lado de Argos, territorio del Peloponeso, que parece que siguió siendo tolemaica, por lo menos durante todo el siglo II a.C. Y no está del todo claro y seguro que la liga de los llamados eleucerolacones, que eran las ciudades periecas que se habían independizado de Esparta en el medio de la guerra contra Nabis de Esparta, de Roma y sus aliados griegos contra Nabis,
al parecer, según el testimonio de Tito Livio, no pasaron a formar parte integrante de la Confederación Aquea, sino que los romanos le entregaron la tutela, digamos, la defensa de estos pueblos a los aqueos, pero no que pasaron a formar parte de la Confederación. Entonces, este discurso es una imaginación del Peloponeso. Entonces, bueno, yo te pido disculpas, Andrés, porque no sé esa realidad, hasta qué punto, cómo operó en la práctica concreta, pero por lo menos en torno a cómo lo imaginó la élite, fue muy operativo. Gracias, Álvaro, nuevamente. Gracias, Álvaro. Juan Pablo Prieto tiene una pregunta pendiente para Álvaro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia, muy clara y muy interesante, unida a mis temas de investigación. Una pregunta, primero en relación a la pregunta que hizo el profesor Donoso sobre los mercenarios, si existe alguna inscripción o decreto honorífico más específico al honor de alguna guarnición de la Confederación que pueda darnos indicios sobre el origen de ciertos mercenarios. Pienso, por ejemplo, en la inscripción del Ilaya de los Atalias en la Grecia central, que demuestra, se puede estudiar el origen de los soldados y se puede calcular un 40% de origen mercenario, de parte del mercenario. ¿Existe alguna inscripción de ese tipo de naturaleza? Porque eso abriría el análisis, como señalaba el profesor Donoso, abriría el análisis más específico, concreto de este problema del mercenariado para la Confederación. Y en segundo lugar, una pregunta, se señala en su marco teórico este problema de la gloria personal, el provecho para generar lazos de dependencia. ¿Existe algún estudio prosopográfico o algún estudio que nos permita enlazar determinados poderes de élites con determinados poderes dentro de la gobernación o la élite acá ya propiamente tal con otras regiones conquistadas? Porque eso efectivamente daría una dimensión de estudio mucho más local y matizada de este problema, porque mencioné algunos ejemplos de la literatura boliviana, etcétera. ¿Existe alguna inscripción o existen estudios de este tipo de lazos? Bien. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por las preguntas y por el agradecimiento. Bien, con respecto a una inscripción completa, digamos, en la cual tengamos un listado de individuos formando parte de una guarnición, no, hasta donde yo tengo conocimiento, no. Sí hay inscripciones breves, digamos, probablemente en realidad son inscripciones en estatuas dedicadas. Esta, por ejemplo, la famosa inscripción de los soldados aqueos que participaron en la batalla de Magnesia contra Antíoco III y que formaban parte del contingente de tropas del rey de Pérgamo, y que hasta el día de hoy se sigue discutiendo si eran soldados, si eran parte de ese contingente militar que enviaron los aqueos al mando de Diófanes, justamente de este Diófanes de Megalópolis que mencionábamos recién, y que participaron en el levantamiento del sitio de Pérgamo, sitiado por las tropas del hijo de Antíoco III. Pero no informan sobre la composición de ese cuerpo de tropas. Después, también hay otra inscripción famosa de tropas que participaron en una campaña de un cónsul romano. Si encuentro el dato, lo digo concretamente, pero bueno, digamos que hay mucha discusión sobre, además, qué campaña militar es la que participaron, porque es probable que haya sido una campaña en la Galia Cisalpina, como tropas auxiliares romanas, o que haya sido una campaña en Galacia durante lo que fue la campaña de Gneo Manlio Vulso. Claro. Puede estar situada en la década del 180 o puede estar situada en la década del 120. Perdón, sí. No, sí, escucho. Y después tenés una serie también de inscripciones, pero son son dedicatorias de estatuas a comandantes aqueos y a comandantes mercenarios. Entonces, por ejemplo, hay de inscripciones de los epilectoi, que son las tropas de élite del ejército aqueo, que tenían ese cuerpo permanente de soldados ciudadanos dedicados a un comandante aqueo en Olimpia. Hay también dedicatorias de soldados mercenarios aqueos, pero al mando de un condottiero
un comandante de mercenarios que al parecer debe participar en alguna campaña en el Mediterráneo Oriental. Un tal Seleuco de Rodas, que parece como un comandante mercenario, al cual sus soldados aqueos, que tienen que ser mercenarios aqueos al servicio de un comandante mercenario robio, también le dedican una estatua en Olimpia. Pero no hay un texto epigráfico, digamos, del tenor de estas listas que permitan, digamos, hacer una reconstrucción del origen. No son generalmente textos, digamos, donde aparece la mención de tropas de forma colectiva, no individualizada. Eso lamentablemente es por lo menos hasta donde yo sé, digamos, siempre puede escapar, digamos, a conocimiento particular. Y después la otra pregunta, sí, hay un estudio con respecto a si existía algún estudio prosopográfico, digamos, completo sobre los miembros de la élite aquea. Está el artículo de O'Neill, publicado en la revista Ancient Society. Si no me equivoco, es a comienzos de los 90, no sé si es perdón, 85-86, a mediados de los 80, que es un estudio comparativo sobre las élites políticas de la Confederación Aquea y la Confederación Etolia. Entonces, toda la primera parte del artículo la dedica a estudiar el origen, porque, bueno, una de las cuestiones que defiende es que hay una élite fuerte en la Confederación Aquea, y que además esa élite está muy regionalmente situada. Es decir, no todas las comunidades políticas de la Confederación Aquea participaban de las magistraturas de la misma forma. Entonces, una de las cosas que sostiene O'Neill es que hay una hiperconcentración de cargos, sobre todo se centra en el cargo en el que está un poco más atestiguado, que es quienes ocuparon el cargo de estratego. Y bueno, hay una sobrerepresentación de ciudades como Sición, sobre todo Sición, por la cantidad de estrategias que ocupó Arato. Hay una sobrerepresentación por parte de Megalópolis, y hay una sobrerepresentación por parte de las pequeñísimas ciudades aqueas estrictamente hablando. Está representada Leoncio, con Talícate, un personaje bastante importante, está representada Egio, y lo que termina diciendo O'Neill, que de los estrategos que se conocen, porque además también la lista de estrategos aqueas no está completa, aunque ahora se ha completado un poco más con algunas pequeñas publicaciones de inscripciones, cerca de un 65% de los cargos de estratego hoy fueron ocupados por gente de estos lugares. Y que hay muchas ciudades muy importantes dentro de la Confederación aquea que no tienen representación, como por ejemplo Argos o Corinto, que no tienen ningún estratego conocido. Esparta, acá hay que actualizarlo, O'Neill, ¿no? Esparta dice que solamente hubo un estratego, que es Menalcis, el famoso estratego que un poco detona la intervención romana cuando hace la secesión espartana tras el supuesto conflicto con Calícrates, ¿no? En torno al reparto de la coima por ayudar a Oropo, digamos, en su secesión. Bueno, un poco el detalle truculento que da Pausanias que por detrás tiene que estar Polibio, que está también tratando de construir una imagen negativa de estos políticos aqueos, ¿no? Que por otro lado, Calícrates de Leoncio, si uno sigue las inscripciones, tiene una visión, parece que es un personaje muy popular, aunque a Polibio no le gustara, parece que era muy respetado en Esparta, sobre todo. Bueno, pero ahora se ha descubierto un nuevo estratega. Eso aparece, digamos, en el compendio de inscripciones que hace Emily McKill, su libro Creating a Common Polity. Bueno, es la aparición de un nuevo estratego espartano. De todas formas, para el tamaño que tiene Esparta, la población, por más que sea en el siglo III, siglo II, solamente al parecer tuvo 2 estrategos hasta el momento detectados. Pero no hay nada, digamos, esto es un articulito de 20 páginas, no hay nada al estilo de por ejemplo, los estudios prosopográficos de la Confederación Etolia, de Granger, por ejemplo, ¿no? Volumen de 450 sí, páginas. Pensaba en un estudio de ese nivel, exactamente, claro. Sí, no tenés ese nivel de detalle. Porque además, el problema, yo creo que eso también tiene que ver con y ya te dejo, pero digo, el desfasaje que tenemos en el conocimiento de la Confederación Aquea y de la Confederación Etolia,
que se traduce, por supuesto, en la cantidad de libros, no digo artículos, pero libros que hay sobre la Confederación Etolia, relativamente modernos, está sobre todo fundado en que tenemos mucho menos conocimiento epigráfico de la Confederación Aquea que de Etolia. Y al mismo tiempo tenemos mucho más conocimiento literario de la Confederación Aquea que de la Etolia. Y la imagen que está en el conocimiento literario es muy negativa de los etolios, y eso termina, digamos, me parece, tiñendo los relatos históricos modernos de cómo pensamos a la Confederación Aquea y cómo pensamos a los etolios. Muy claro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, damos las gracias nuevamente, Álvaro, por participar en nuestro ciclo, aceptar la invitación. Por supuesto, también agradecemos a todos los asistentes que nos han acompañado en toda esta semana. Agradecemos, ¿cierto?, las consultas, las preguntas que sin duda han abierto debate y han aclarado muchas veces diferentes interrogantes que hemos tenido de diversos temas. Se han abierto o pueden dejarse abiertas, ¿cierto?, para una tesis, para un trabajo más adelante, de algún proyecto, qué sé yo. Así que yo agradezco a todos los que han participado, a nuestros invitados por aceptar tan gratamente ¿cierto? Asistir a esta conferencia a distancia, que a pesar de toda la situación mundial, le hemos visto el lado bueno a todo esto. Y bueno, y dejarlos muy cordialmente invitados e invitadas para la próxima sesión del día miércoles 9 de septiembre, en donde ya cerraremos este segundo ciclo de conferencia, y con un invitado, profesor, ¿cierto?, muy conocido por muchos de nosotros, el profesor Juan Manuel Cortés Copete, de la Universidad de Pablo de Olavide de Sevilla, España, muy, cierto, connotado investigador con respecto a la figura del emperador Adriano, y precisamente él nos va a hablar, ¿verdad?, a exponer sobre el imperio y la revitalización de las estructuras tradicionales de poder, Adriano, la poleis y la segunda sofística. Así que los dejamos invitados para la próxima sesión, y como siempre, bueno, se deben inscribir, ¿cierto?, a través de un link, y después, como lo hemos hecho todas estas semanas, se les llevará un correo electrónico con las claves de acceso. Así que yo agradezco a Álvaro nuevamente y a todos los que están presentes a este Perdón, Leslie, te interrumpo para pedir que si pueden prender las cámaras para tomar una foto grupal. Sí, que no hemos Sí, tomado perdón, todavía. me Sí, los que quieran entusiasmé prender mucho. la cámara, sí, los que quieran. Sí, por favor, que enciendan Eh, las cámaras para poder sacarles la fotografía grupal. Por favor. espera un poquito. Estamos ok. Muchas gracias a todos, y les vi la cara a varios que no